Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Semana más en Informa Radio, una semana más con Don Pío Moa, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido, ¿qué tal? Hola, pues gracias, aquí estamos otra vez. Bueno, hoy antes de meternos en materia con el episodio que nos toca, yo sé que en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es, vienen algunas reflexiones, ¿no? Algo que comentar dada la dificultad de lo que estamos viviendo en España y lo que hemos vivido en Francia también, ¿no? Sí, 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 también también en Twitter lo estoy comentando, ahora se llama X, ¿no? Como lo estoy comentando Sí. también bastantes cosas, ¿no? Bueno, estamos en una situación, lo de Francia es significativo porque en definitiva el partido de Le Pen ha sido el más votado, ¿no? Sí, sí. Eh, es un partido, bueno, en líneas generales mejor que los otros, desde luego, ¿no? Pero hemos asistido digamos, a un frente, que no solo el Frente Popular de izquierda, sino también el Frente de Macron, que han ido todos juntos contra Le Pen, ¿no? Bueno, esto es muy significativo porque parece ser que esta idea del antifascismo, del anti-extrema derecha, etcétera, tiene todavía fuerza, ¿no? Tiene todavía fuerza y eso habría que analizar. ¿Por qué? Porque es un absurdo, es como el antifranquismo en España, ¿no? El franquismo desapareció hace, ya no sé, casi 45 años o así, ¿no? Claro, sí, sí. Y ha dejado además la herencia de la unidad nacional, de la democracia, que viene del franquismo, no podía venir del antifranquismo, ¿no? El problema también ha sido que muchos franquistas, vamos, que se pueden considerar franquistas, pues se han declarado antidemócratas, le han dejado la bandera de la democracia a los que precisamente la arruinaron. La bandera de la República precisamente a los que la destruyeron, ¿no? Entonces, claro, con Claro. estas torpezas, pues se Eh, puede llegar a cualquier cosa, ¿no? Pero, en fin, la situación actual, en Twitter he comentado un dato curioso, ¿no? Y es que si uno se fija en la expresión del saunas, el saunas es como Ujú. llamo en general al doctor que hoy nos gobierna, el doctor Saunas o simplemente el Saunas, pues este hombre tiene expresión de bobo cuando le ataca a Abascal. Hay que fijarse en el Congreso, me he fijado varias veces, Abascal le ataca y el tío, su expresión es de tonto. Ahora, hay muchas clases de tontos. Él es un tonto osado y además con mañas, tiene mañas que ha aprendido, ¿no?, a lo largo de su loca vida, y ha comprobado, y esto es lo más grave, que el PP, los jueces, los obispos, los monárquicos, pues que carecen de talla moral y carecen de fuste político. Lo ha comprobado, sobre todo con la profanación de la tumba de Franco, pero en general, ¿no? Y claro, teniendo esa oposición, entre comillas, pues puede perpetrar impunemente una fechoría detrás de otra, ¿no? Y, en fin, hablando, por ejemplo, de la Iglesia, o sea, casi todos los males que tenemos provienen de la democracia cristiana. Esto no se habla ni se dice, pero es esencial entenderlo, ¿no? Y uno se pregunta si puede haber mayor inmoralidad que colaborar en el ultraje, ¿no?, en la profanación de la tumba de quien te ha salvado del exterminio. Bueno, pues esto ha hecho la democracia cristiana. De paso ha fomentado los separatismos, un europeísmo Claro. completamente lacayuno, etcétera. Bueno, pues yendo a la situación, como digo, defino al actual jefe de gobierno como el doctor Saunas, o más brevemente el Saunas, y esto me ha valido algunas críticas de las que hablaré un poco más abajo, ¿no?, más en unos minutos. Sí. Eh, el mayor, sobre la cuestión de los delitos, ¿no? El mayor delito del Puigdemont no es la malversación, sino el golpismo, ¿no?
pero quizás se le pueda pillar por ahí, por la malversación. Igual que el mayor delito del Saunas no es la corrupción de su pareja, sino el golpismo también. Pero unos pocos jueces pueden derribar tanto al Puigdemont, como al Saunas, ¿no? Ahora, aquí está el problema. ¿Mantendrá el Supremo la orden de arresto a Puigdemont por malversación, que es un asunto menor? ¿Y aguantará el juez con el caso de Begoña, que es otro asunto menor comparado con lo que ha hecho su marido, ¿no? Bueno, si es así, si aguantan, si van hasta el final, podrían hacer caer al Saunas un poco como los impuestos, que era un asunto menor, pues hicieron caer al Capone, porque es de momento la única esperanza clara, ¿no? Y claro, ojalá unos pocos jueces dignos que queden, pues aún puedan salvar la situación. Sin embargo, si después de ello, si cae el Saunas y le sucede Puigdemont o Feijóo, pues no se habrá arreglado nada, porque son lo mismo. Lo he insistido, si vamos a los puntos fundamentales de la política, son idénticos en uno y otro partido. Solo se diferencian en que hay que competir por los cargos, pero nada más. Eso es. Y luego con Feijóo, pues la putrefacción del régimen, refrendada por el rey, pues seguirá estando ahí. Al firmar la ley golpista de la amnistía, Felipe VI se ha convertido en un personaje políticamente irrelevante. Dejémoslo ahí. Y como aquí hay un problema histórico, y es cómo se ha llegado a un parlamento en que dominan los enemigos abiertos de España y de la democracia. Porque esa conjunción del PSOE y sus aliados, pues es la conjunción de enemigos de la democracia, de enemigos de la idea misma de España, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto lo vengo explicando desde hace muchos años. ¿Por qué ha ocurrido esto? Fundamentalmente por la complicidad del PP. Y el votante, como digo, el votante del PP sabe que ese partido comparte todas las políticas básicas del PSOE. La Agenda 2030, se debe decir 2030 y no 2030, al estilo inglés, ¿no? El apoyo a los separatismos, la ideología LGTBI, las leyes de memoria, las leyes de género, la inmigración ilegal, la liquidación de la soberanía, la satelización a Gibraltar, o sea, los intereses que están implícitos en Gibraltar. Bueno, pues todo esto es clarísimo que lo defienden por igual tanto el PP como el PSOE, ¿no? Como el PSOE. Pero el votante del PP es tan redomadamente necio que sigue creyendo que vota a algo distinto, a otra alternativa. Es después de tantos años, porque claro, uno puede decir, bueno, esto, en fin, los políticos siempre engañan en mayor o menor medida, ¿no? Pero después de tantos años, hombre, aquí hay algo que parece una enfermedad social, ¿no? Hay dos cosas de las que la mayoría no quiere darse cuenta. Una es de que la firma de la amnistía por el rey pone punto final a la Constitución del 78 y al régimen que le corresponde, y de que es perfectamente posible una nueva guerra europea a la que se pretende arrastrar a España. Sí. Hoy día, digamos que el régimen del 78 pues sigue en pie por inercia, porque sus enemigos abiertos que quieren destruirlo, quieren acabar con la democracia, etcétera, lo vienen haciendo ya en gran medida, han socavado perfectamente ese régimen. Bueno, no son o no se sienten bastante fuertes para ir hasta el final y declarar que la Constitución no vale, que la unidad de España no vale, que la monarquía no vale, que etcétera, ¿no? Bien, pues estas dos cosas, digamos, el punto final de la Constitución y una posible nueva guerra europea, digo posible, no parece muy probable, pero cada vez parece más posible. De hecho, los gobernantes de la Unión Europea están hablando de guerra. Incluso Macron ha hablado incluso de guerra civil en Francia. O sea, observe usted que lo que significa eso es que viene a ser que Macron
para impedir que gobierne lo que llaman la extrema derecha, está dispuesto a la guerra civil, porque ¿de dónde viene si no? De su alianza con la extrema izquierda, ¿no? Eso es. Pues bien, lo cierto es que después de las sangrientas aventuras de Irak, Afganistán, Libia y Siria, Serbia también y otras, ¿no? Pues se está preparando una nueva gran guerra europea ante los ojos estúpidos o cómplices de la oligarquía PP-PSOE, ¿no? Y por interés de USA e Inglaterra, o sea, los intereses reflejados en Gibraltar en la protección a Marruecos, etcétera, pues por interés de USA e Inglaterra, que no de España, las oligarquías PP y PSOE están dispuestas a usar a los españoles como carne de cañón en una guerra europea que ya está en marcha, en Ucrania, claro, y que desde Ucrania se está haciendo cada vez más incontrolable. Y a esto, claro, se plantea cuál es la política posible de España, que no puede ser otra que la neutralidad si queremos salvaguardar nuestra independencia, ¿no? Y nuestra propia supervivencia, ¿no? ¿Debe España salir de la Unión Europea? Bueno, eso es discutible. Es algo que se puede poner sobre la mesa y discutir. ¿Debe España salir de la OTAN? Pues eso ya no es discutible. Indiscutiblemente debe salir de la OTAN. La OTAN solo interesa a las oligarquías del PP y el PSOE, que son lacayas de los amos de Gibraltar y de los protectores de Marruecos, y no interesa a España. No a los españoles en general. A esas oligarquías PP y PSOE sí. ¿Por qué? Claro. Pues, en fin, se puede analizar. Es indudable porque lo tenemos ante la vista, pero las causas se pueden analizar más. Sobre todo, la causa está en el descrédito que tienen todos ellos de la idea de España, ¿no? Que consideran que España solo puede ser un satélite de otras fuerzas más fuertes, vamos a decir. Claro, mucha gente dice que el español común no entendería la neutralidad. Hombre, no la entiende porque ningún político explica su necesidad. Máxime ahora que se prepara una nueva guerra. Claro. Y ningún político la explica porque tiene otros intereses que no son los de España, que son los intereses que, insisto, son los que implica Gibraltar. Todo esto se quiere olvidar como si no existiera, y es lo esencial precisamente. ¿Por qué? Hay que preguntarse, ¿por qué la neutralidad no entra siquiera en la discusión política? Porque claro, uno puede decir, bueno, la neutralidad es una opción posible que debería discutirse, cómo hacerla, si es necesario hacerla o si no debe hacerse, ¿no? Si España debe seguir ligada a la OTAN, vamos, a los intereses de la OTAN, ¿no? Todo esto se puede discutir, pero no se puede discutir porque nadie habla de eso, nadie quiere hablar de eso. Y nadie quiere hablar de esto, pues porque hay unos intereses en juego que están a favor de la satelización de España, ¿no? Claro. Claro, todos los políticos saben que es la única política exterior relevante y que, bien expuesta, pues convencería a la mayoría. Estoy convencido de que si se exponen la necesidad de la neutralidad y de los intereses de España en general, en Europa y demás, pues la gente entendería perfectamente que esto de hacernos blanco de una posible guerra generalizada, por las bases extranjeras que tenemos, de tener que mandar a nuestros jóvenes a matarse, a servir de carne de cañón, a los intereses representados en Gibraltar, insisto. Gibraltar es un símbolo y una concreción de la verdadera situación de España. Así que la neutralidad es fundamental para España, incluso para su propia supervivencia. Pero nuestros políticos son tan nulos o tan corruptos que ninguno, como digo, la pone siquiera en discusión. O sea, es algo que hay que discutir. No es solo una cuestión de dignidad e independencia, es de mera subsistencia. Algunos disimulan su carácter lacayuno diciendo que la neutralidad sí estaría bien, muy bonita, pero es imposible. O sea, esa gente lo que quiere es hacerla imposible. Pero es de esperar que cada vez sean menos ese tipo de héroes, ¿no? Eso es. Ahora, es necesario ponerlo sobre la mesa. La neutralidad
¿conviene o no conviene a España? Yo estoy convencido de que no solo Conviene. conviene, sino que es imprescindible. Ahora, estoy dispuesto a dar los argumentos necesarios, pero que es necesario que haya el debate. Si no lo hay, pues, en fin, nos llevan como sonámbulos a una situación que puede ser terrible. Muy complicada. Claro. Luego hay una cosa que me ha gustado, y es que Vox se ha alineado con Orbán. Orbán es el único estadista europeo, el único que se puede llamar estadista, que va más allá de los politicastros que están manejando todo, ¿no? Y creo que es una buena noticia, porque la defensa de la soberanía española indudablemente empuja hacia la neutralidad, como las dos guerras mundiales, empuja en esa dirección. Y antes o después yo creo que Vox tiene que ir en esa dirección también. Orbán es el que está diciendo que la guerra de Ucrania es un absurdo, que está teniendo unas consecuencias terribles para Europa y que puede llegar a descontrolarse y vete tú a saber por dónde terminamos, ¿no? He hecho algunos breves comentarios sobre la inmigración ilegal, porque es otro tema importante, ¿no?, en España y en toda Europa. La inmigración ilegal es delictiva desde el momento en que infringe nuestras leyes. Y sin embargo, la protegen tanto el PP como el PSOE. ¿Por qué lo hacen? Pues no por razones humanitarias, sino porque los dos son partidos de delincuentes también. Es una especie de solidaridad entre delincuentes, los de afuera y los de dentro. Claro, ellos, para justificar esta inmigración, pues emplean razones humanitarias, argumentos humanitarios, ¿no? Pero no hay tal. En el fondo, cuando vamos a ellos, pues unos creen o quieren creer que esos inmigrantes van a pagar las pensiones de una población envejecida, y otros creen que son mano de obra barata, que hace bajar los sueldos en general, con lo cual viene bien a ciertos empresarios, ¿no? O sea, que pueden pagar menos porque, claro, hay una competencia ahí que traen y que así estamos, ¿no? Y es muy importante percatarse de este doble fenómeno: el fomento de la inmigración masiva y del aborto masivo. Van los dos juntos. Y no hay que creer que son políticas casuales. Son políticas que tienden a debilitar la propia identidad cultural de España, ¿no? Y a debilitarla incluso demográficamente, claro. Porque la mayor parte de estos inmigrantes no tienen nuestra cultura. No solo no la tienen, sino que la desprecian. Por ejemplo, los inmigrantes marroquíes pues se acuerdan de la época feliz de Al-Ándalus, o de la época para ellos feliz, claro, en que España, gran parte de España, pues pertenecía a los imperios marroquíes del norte de África, ¿no? Los almorávides, los almohades, etcétera, ¿no? Luego, además, oímos cosas tan extraordinarias como la tal Silvia Trolaondo, porque es una trolera, ¿no?, la chaurrón. Según ella, los inmigrantes ilegales vienen a ofrecernos su talento. Oye, ¿por qué no acoge esta señora en su casa a 5 o 10 para aprovechar tanto talento? Porque además con lo que gana, o mejor dicho, con lo que cobra, podría hacerlo. Y ella misma aumentaría sus talentos, si es que eso es posible, porque es una chica muy talentosa. Muy talentosa. Así que, ¿por qué el PSOE y el PP son tan amigos y benefactores, con dinero público, que dicen que no es de nadie, pues tan benefactores de los inmigrantes ilegales? Insisto, porque todos son delincuentes. Los inmigrantes por romper nuestras leyes y fronteras, y los partidos, esos partidos, por una corrupción que está bien acreditada. Y voy con el tema un poco del Saunas, porque lo he llamado, como digo, el doctor Saunas, o más brevemente, el Saunas. Y ello me ha valido algunas críticas, porque algunos dicen, hombre, es una falta de respeto, ¿no? Claro, pero es que no se puede respetar lo que no es respetable, porque si empiezas a respetar lo que no es respetable, el matonismo y la chulería, en fin, de este sujeto y sus acciones, ¿no?, pues claro, pierdes el respeto a lo que sí es respetable.
Y uno me decía, Sánchez nunca tuvo una sauna, por lo que llamarle el saunas es una infamia. Bueno, no lo creo. Su relación con ese negocio es indirecta, es familiar, pero eso ya es muy suficiente para un político. En ninguna democracia habría hecho carrera alguien en esa circunstancia. Máxime con un doctorado falso. El doctorado es falso, es una obviedad. Él se puso muy chulo en su momento diciendo que iba a emprender acciones penales contra los que pusieran en duda su doctorado. Algunos periodistas se cachondearon de él abiertamente, le retaron y tuvo que dar marcha atrás. Pues, aunque no tuvo coste político para él, pero tuvo que dar marcha atrás. Con lo cual reconocía que la crítica era correcta, ¿no? Otro me criticaba. Llamarle el saunas es como cuando le llaman a usted, es decir, a mí, Mr. Hammer, en referencia a un martillazo a un policía muerto, ¿no? Que me achacaban, ¿no? Pero hay una diferencia. Lo del martillazo es comprobablemente falso, mientras que lo de las saunas y otros burdeles es comprobablemente cierto. Martillazo se puede comprobar en el informe forense que tiene que haber. Eso aparte de que aquello fue una acción antifranquista, ¿no? En momentos en que todos los antifranquistas estaban asustadísimos, ¿no? O sea que desde su punto de vista fue una acción heroica, pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, digo que en Estados Unidos, en USA, una historia como la de las saunas hundiría de entrada a un aspirante a carrera política. Pero en España es el hombre que gobierna. Y es que en España se tiene, insisto, mucho respeto a lo que no es respetable. Razón por la cual se lo pierde a lo que sí lo es. Y es muy interesante que el saunas se vanagloria de que pasará a la historia por haber exhumado los restos de Franco. Bueno, sí lo ha hecho, pero ha necesitado la ayuda de los obispos, del monarca, de los jueces del Supremo y del PP. Esto es importante tenerlo en cuenta. No fue solo él, es que fue él con muchas ayudas, con muchas colaboraciones. O sea, uno solo no habría podido, es un trabajo de Hércules, vamos a decir, ¿no? Y así están las cosas, ¿no? La profanación de la tumba de Franco, pues, ha convencido al saunas de que vale él mucho más que la cúpula eclesial, que el monarca y sus asesores, que el Tribunal Supremo y que el PP. Y tiene razón, nadie puede negarlo. El saunas ha dominado, humillado y convertido en ayudantes a todos ellos. Esta es la realidad que hay que ver tal como es. Verdaderamente, en fin, ha demostrado que toda esa gente no tiene talla política, ni tiene talla intelectual, ni talla moral. Estamos en una situación en la que o el saunas va a la cárcel o convierte a España en una cárcel. Y no cesa de dar pasos en ese sentido. Uno de los últimos, precisamente, su idea de atacar la libertad de expresión. La libertad de expresión ya vino atacada de una manera clarísima por la ley de memoria histórica de Zapatero, ¿no? Entonces hubo una oposición. Yo hice todo lo que pude contra ello para demostrar que eso no es tolerable en una democracia. Y, sin embargo, fue adelante con el apoyo del PP, con el apoyo, de hecho, de la propia Iglesia y de todos estos. Y claro, al final esto es un proceso en el que se van dando pasos, se va socavando los principios de la democracia, los principios de la independencia judicial. Independencia judicial, claro. Que esto ya vino del amigo, ¿cómo se llama? Del primero. De Felipe González. De Felipe González. De 86, 84, sí. Sí, que actualmente les parece a muchos un modelo de democracia. Bueno, pues eso ya viene de entonces. Pero no solo de Felipe González, del PP.
que inmediatamente se apuntó. Primero se asustó, denunció un poco, pero a continuación se apuntó al reparto de jueces, ¿no? Que en definitiva es eso. Bueno, pues esta es un poco un resumen de la situación en la que estamos, que es necesario que haya una reacción. Yo espero que sí, pero tampoco me fío. El único que verdaderamente se está oponiendo es Vox, es Abascal. Y creo que la tendencia pues va a seguir siendo así, porque el PP va a ser su principal enemigo. Lo es ya. O sea, aquí hay que aprender un poco de los hechos y no de la palabrería. Los hechos son que en las elecciones pasadas el PP se concentró en hundir a Vox. No lo consiguió, pero sigue en ello. Actualmente acaba de aprovechar que Vox se alinea con Orbán para decir que nada, que Vox ya en Europa no significa nada. Parece que los únicos que significan algo en Europa son ellos y sus ayudantes del PSOE, ¿no? Bueno, sus ayudantes son todos, se ayudan mutuamente, ¿no? Más bien los ayudantes son el PP, porque los otros son los que llevan siempre la iniciativa. Y esta es la situación en que estamos. El régimen del 78 se ha venido abajo, de hecho. Estamos en una situación en que hay por una parte una inercia, pero es un poco como aquel que recibe un golpe que prácticamente acaba con él, pero que se mantiene en pie por inercia, ¿no? Bueno, pues algo así está ocurriendo. E insisto, esta es la situación. Cuando Vox denunciaba que los españoles nos encontramos con que las instituciones no nos protegen, pues es la pura verdad. Y claro, en estas situaciones hay que reaccionar, y la reacción tiene que venir de todos los que deseamos la libertad y la convivencia en paz y en libertad, que es lo que realmente nos importa, ¿no? Nos importa, sí. Bueno, pues con esto yo creo que podemos pasar un poco al capítulo, ¿no? Estábamos al capítulo de hoy, al episodio de hoy, en una hora con la historia. Habíamos hablado de cómo en los años 60, pues por una parte había en España un gran progreso económico. Sin necesidad de estar en la Comunidad Económica Europea, España prosperaba a mayor ritmo que cualquier otro país de Europa, incluso del mundo, exceptuando a Japón y posiblemente a Corea del Sur. Y al mismo tiempo se estaba creando un proceso de descomposición del régimen, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, que se manifestaba, entre otras cosas, en un agravamiento o en un envenenamiento de las tensiones entre los grupos políticos del régimen. Por ejemplo, uno de sus manifestaciones pues era la animadversión entre la Falange y el Opus Dei. Vamos, los ministros tecnócratas, parte de ellos del Opus Dei, ¿no? Claro. Y esto se manifestó en el asunto Matesa. El asunto Matesa, pues, fue un negocio un poco extraño de personas ligadas al Opus Dei, y la Falange procuró darle el mayor relieve para socavar su influencia. Sin embargo, aquella corrupción, pues según el dinámico ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, que era democristiano, pero democristiano franquista, porque dentro de la democracia cristiana había entonces un sector franquista claramente y otro antifranquista, ¿no? Que ha sido el que se ha ido imponiendo a lo largo de los años, ¿no? Pues Silva Muñoz decía que era un hecho desusado. Dice: el régimen no había tenido jamás en su andadura escándalos financieros. Era prácticamente una excepción en la historia contemporánea de la civilización occidental, porque este tipo de escándalos los había habido en Holanda, en Inglaterra, en USA, en todas partes, ¿no? Y en todo caso, bueno, pues este asunto resultó muy dañino y su desenlace pues no benefició en absoluto a la Falange, al movimiento, vamos. No. El movimiento era básicamente la Falange. No lo benefició, a pesar de que
de que los culpables, por así decir, eran los otros, ¿no? Sí, sí. A Franco le irritó mucho aquellos manejos, le irritaron unos manejos que desacreditaban a su gobierno, así que lo remodeló en octubre, prescindiendo de los falangistas más conspicuos, ¿no? Más notables, Fraga y Solís, Sí. así como de los dos ministros implicados por negligencia, que eran más bien del Opus Dei, y cambió al gobernador del Banco de España. Eso recuerda un poco a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial con el asunto de Begoña, ¿no? El atentado de Begoña, ¿no? Y esto, digamos que fue lo que suele llamarse una decisión salomónica, que ya digo era semejante a la que dio fin a la crisis planteada en 1942 entre Varela por una parte y Serrano Suñer por otra. Eso es. El gobierno de 1969 no es que se haya caracterizado, pero ha sido caracterizado como monocolor o tecnocrático, lo cual no parece cierto, porque en el anterior había 4 ministros del Opus, o sea, incluido a López Bravo, y en el del 69 quedaron 3. Si bien López Rodó salió reforzado. López Rodó era el principal entonces, ¿no? de estos ministros llamados tecnócratas. Los ministros procesados pues serían indultados por Franco junto con unos terroristas de la ETA en 1970 antes de que se pronunciara sentencia. Navarro Rubio se indignó porque se consideraba inocente por completo. Es decir, hubo en estas cosas, estas peleas entre grupos políticos, suele haber víctimas un poco de todo, ¿no? Sí. En el franquismo y en cualquier régimen, cualquier situación. Para Silva Muñoz, el nuevo gobierno debía optar entre 3 vías, dice él en sus memorias. O continuar sin hacer nada con un gobierno apto para ello e ir de una manera controlada al pluralismo político, o adoptar como fórmula de recambio para el futuro la materialización del poder sindical, que era lo que había propuesto Arrese, ¿no? Esta última, pues, quedó pronto, o sea, el nacionalsindicalismo, ¿no? Esta última quedó pronto descartada. La segunda, o sea, de ir controladamente al pluralismo político, pues no le pareció factible para un gabinete bastante dividido, un gobierno un tanto dividido, y la primera, de seguir como si no pasara nada, pues le parecía suicida. Le parecía suicida porque lo único que podía seguir incrementando las tensiones internas y externas, ¿no? Es decir, el régimen tenía que evolucionar de una manera u otra, y él veía que las 3 eran muy complicadas, ¿no? Muy complicadas. Claro. Así que, pues, dimitió de su cargo ministerial porque no veía ninguna fuerza dentro del gobierno capaz de optar por una o por otra, ¿no? En relación con el Opus, aunque ya no con la tecnocracia, pues algunos de sus miembros se habían ido alejando del régimen, miembros del Opus Dei, que habían sido muy pro régimen en los años 40. Y así se dio el caso de que hacia finales de los años 60, personas vinculadas a la obra, como se llamaba la obra, Opus Dei, obra de Dios, ¿no? Pues dirigiera en Madrid 3 periódicos, que eran el Madrid, el Nuevo Diario y el Alcázar. Los 3 muy críticos, no con el régimen directamente, pero con todo lo que el régimen significaba. El Alcázar en aquel momento era antirrégimen, curiosamente. Uno de los opusdeístas más empeñados contra el franquismo era el presidente del Consejo de Administración del diario Madrid. Era Rafael Calvo Soler, que era próximo a don Juan, a quien hemos visto en los años 40 y 50 oponerse. Este Calvo Soler se había opuesto resueltamente a Ortega
y a Unamuno y al aperturismo cultural de la Falange. Pero después evolucionó y se volvió muy progresista, ¿no? Progresista entre comillas, ¿no? En 1968, con ocasión de la llamada Revolución del Mayo francés, Calvo escribió un artículo titulado Retirarse al tiempo, no al general de Gaulle. Con toda evidencia aludía al general Franco, por lo que el diario Madrid pues fue suspendido durante 4 meses. En 1971 el periódico cerró y el local fue vendido a una inmobiliaria que lo voló de manera controlada el edificio para construir en su lugar un edificio de apartamentos. Bueno, pues los antifranquistas convirtieron la foto de la voladura del diario Madrid en un verdadero icono, como un símbolo de represión contra la libertad de expresión, ¿no? Que se hizo famoso en todo el mundo, aunque el hecho en sí no tenía nada que ver con el gobierno. Uno de los implicados en todo aquel proceso fue el abogado Antonio García Trevijano, y él lo explicaría a su manera casi 40 años después, en febrero de 2012. Explicó así: me llama un día Rafael Calvo Serer a su despacho con el gerente del periódico, y ahí el contable me informa de la situación del periódico porque estaba en quiebra. Yo les di una solución. Fíjense, hay que provocar que el régimen cierre el periódico para que el desprestigio vaya al régimen y para que dé derecho a una indemnización. Claro, la provocación consistió en un artículo del propio Trevijano, que se titulaba Lucha por el poder en el diario Madrid, y Trevijano afirma que Calvo se benefició de una indemnización millonaria y que la orden de volar al edificio la había dado él mismo. El mismo Calvo, claro. El mismo Calvo. No, perdón, Trevijano. El mismo Trevijano. Antonio García Trevijano, sí. Creando la imagen de que lo había hecho el gobierno. Claro, esto durante muchos años funcionó muy bien, hizo su efecto, hasta que 40 años después, pues el propio señor explica lo que fue aquello. Okay. Según eso, pues se trataría del cierre, según lo que él quería, en realidad se trataría del cierre de un periódico quebrado por las deudas, que precisamente mediante una hábil y poco escrupulosa intriga, ¿no?, pues logró convertir en escándalo político, y así sigue siendo narrado por muchos periodistas e historiadores. Esto es curioso, ¿no? Esto lo decía García Trevijano en una entrevista a Periodista Digital, en 2012, como digo, el 16 de febrero. Trevijano presumía de republicano, lo cual no le impedía pertenecer, al igual que Calvo, al círculo de asesores del pretendiente monárquico Don Juan. Don Juan, cuya legitimidad había reclamado. Es decir, recordemos que desde los años 40, Don Juan y los suyos venían pretendiendo que la guerra se había librado para traer de nuevo la monarquía y que el monarca legítimo pues tenía que ser el Don Juan, ¿no? Y Franco le aclaró un montón de cosas. Una monarquía tutelada por Inglaterra, ¿no? Hay que tener en cuenta que durante la Guerra Mundial, cuando parecía que iban a ganar los alemanes, pues los partidarios de Don Juan se aproximaron a los nazis, pensando, bueno, estos nos pueden ayudar a traer de nuevo la monarquía en España, ¿no? Algo nos caerá, sí. Sí, estas historias son un poco indecentes, pero son así. O sea, una gran ventaja de Franco es que sabía distinguir entre las concesiones secundarias, que son necesarias siempre en política, y las cuestiones de principio que no pueden negociarse. Por cierto que durante la transición Fraga acusaba a Suárez creía que todo era negociable. Y efectivamente eso dio mal resultado. Y, pues después, en 1974, tanto Calvo Serer como Trevijano pues colaboraron con el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, en la Junta Democrática. La Junta Democrática se llamaba Democrática,
siendo el eje de ella el Partido Comunista. Eso tiene gracia, ¿no? Si uno lo piensa un poco, ¿no? Pues aspiraba a suceder al franquismo y destruir su herencia mediante lo que luego llamaron la ruptura, ¿no? También democrática. Aquí que no era demócrata, pues en fin, ni existía siquiera, ¿no? Y esa junta democrática pues se unió a su rival, la plataforma, también democrática, por supuesto, que dirigía el PSOE. El PSOE montó su propia junta, su propia plataforma, para diferenciarse del Partido Comunista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, el Partido Comunista tenía cierto derecho, como antifranquista, a proclamarse, bueno, si se acaba el franquismo nos tocará a nosotros, ¿no? Porque había luchado contra el franquismo, el PSOE no. Pero el PSOE contaba, precisamente por no haber luchado contra el franquismo, contaba con una reputación, vamos a decir, moderada o democrática, que no tenía nada que ver con la realidad. Bueno, pues la Junta en un momento dado juntó fuerzas, no es que se confundiera, juntó fuerzas con la plataforma democrática y formó lo que es, un poco en broma, se llamaba la Plata Junta, un año después de morir Franco. Y Trevijano fue nombrado presidente de la Plata Junta. Sin embargo, la concordia pues duró poco y sus propios compañeros, en particular los socialistas, difundieron un informe, o sea los compañeros de Trevijano, difundieron un informe acusándole de actividades extrañas, por así decir, en Guinea Ecuatorial, porque había asesorado a una especie de tirano demente que se llama Macías, ¿no? A Macías, Francisco Macías, sí. Que fue autor de incontables crímenes, que además acusaban a Trevijano de haberse lucrado de su asesoramiento. Sí, sí. Yo no sé, naturalmente Trevijano negó que su colaboración se hubiera extendido hasta las actividades criminales de Macías, pero con eso los socialistas consiguieron desacreditarlo y dejarlo fuera de la Plata Junta. Estas historias, un poco lamentables, pues, en fin. Conviene recordarlas, sí. Tuviera razón o no Trevijano, que a lo mejor la tenía, porque él se defendía y decía que no es verdad. O sea, puede ser que asesorara a Macías de buena fe, hasta que Macías empezó a hacer de las suyas y eso ya no era culpa suya, ¿no? En todo caso, el caso de Trevijano tiene tiene sus partidarios que lo presentan como un demócrata ejemplar, pero en mi opinión no lo era tanto. Bueno, él tenía unas ideas sobre reformarla, por ejemplo, hacer que las elecciones fueran que quien ganara en cada circunscripción fuera uno solo y se quedara con todo, por así decir, y no se repartieran cargos con otros, que es lo que ocurre en España, y que era el modelo de Inglaterra. Y él creía que de esa manera se evitaría la corrupción, cosa que es dudosa, porque la corrupción existe en mayor o menor medida en todos los regímenes, ¿no? Y pues desde el momento también en que entra en la Junta Democrática junto con el partido más antidemocrático de la historia de España, quizá después del PSOE, de historial más antidemocrático. Yo creo que el Partido Comunista no ha sido tan antidemocrático como el PSOE, ¿no? El PSOE fue de los que acabaron con la Restauración, luego colaboraron con la dictadura de Primo de Rivera, luego trabajaron en la República y luego destruyeron la República. Eso fue el PSOE ante todo, no el Partido Comunista. Pero después, en la época del franquismo, el PSOE prácticamente desapareció de la escena, lo cual fue un bien para todo el mundo, y mientras que el Partido Comunista siguió luchando, ¿no? Y sacrificándose, porque, claro, era una lucha peligrosa entonces, contra el franquismo, ¿no? Pero, claro,
era el partido de la Unión Soviética, el partido del Gulag, el partido de todo, por mucho que quisiera disimular, ¿no? Porque muchos creen, bueno, de repente el partido que ha sido siempre así tiene su... Pues se presenta, dice que es demócrata, que acepta no sé qué y no sé cuánto, y siempre hay muchos idiotas que se lo creen. En este caso, Trevijano, no digo que fuera un idiota, pero él creía también, una de sus ideas extrañas, era que el régimen franquista estaba a punto de derrumbarse por completo, ¿no?, al morir Franco, y que habría bastado con que Carrillo se presentara públicamente, en fin, como miembro de la Junta Democrática para que se viniera abajo todo. Esto era una estupidez. Sí. Una estupidez, y Carrillo, que al revés que Trevijano no significaba nada políticamente en España, pero Carrillo sí significaba mucho porque era el único partido realmente organizado, ¿no? El único partido que podía montar huelgas en fábricas, podía montar manifestaciones de cierta importancia en la universidad, etcétera. Carrillo sabía muy bien que su fuerza real era muy escasa. Y por consiguiente, estas ideas de Trevijano pues era un absurdo, ¿no? Pero Trevijano se enfadó mucho y consideró que estaban desvirtuando el espíritu de la Junta, ¿no? El espíritu de la Junta solo podía darlo el Partido Comunista, que era el único serio que había en ella, ¿no? Había ahí. Todo lo demás eran grupúsculos, gente que no representaba más que a sí mismos, etcétera, como el Trevijano, el mismo Trevijano. Bueno, pues de esta manera, un tanto sucia, los socialistas y otros enemigos de Trevijano pues lo echaron de la Plata Junta, ¿no? Por lo tanto, de la esperanza de hacer carrera política en el posfranquismo. En los años 70 había también un sector subversivo de la Falange, prácticamente clandestino, que se empeñaba en la revolución pendiente. Otro aspiraba en vano a sindicalizar el Estado, siguiendo un poco la idea de Arrese, que había quedado derrotada por los tecnócratas, ¿no? Sobre todo debido al amparo que les prestó Carrero Blanco. Esto se olvida mucho, ¿no? Pero era así. Carrero Blanco no era nada partidario de la Falange, ni del movimiento. Otro sector de la Falange proponía un aperturismo democratizante mediante asociaciones políticas que conducirían, aunque no se dijera, pues a partidos. Que insisto, los partidos ya existían con otro nombre, familias. Lo que los diferenciaba de los partidos normales en una democracia es que no competían en unas elecciones, sino, insisto, era un poco Franco, el prestigio de Franco, quien arbitraba entre ellos, ¿no? Y procuraba combinar sus fuerzas para evitar que se mataran entre ellos. Mataran de una manera, digo, sí, no, filosófica. lo digo de manera, en fin, metafórica. sagrada, ¿no? Sí, metafórica, ¿no? Que se pelearan, ¿no? Y este último sector, el sector democratizante, recordemos que en los años 40 la Falange era el sector más aperturista del franquismo. Aperturista sobre todo en sentido cultural. El que defendía la idea de recuperar a la tradición, o sea, a los exiliados, a los escritores y artistas exiliados, en contra, por ejemplo, del Opus Dei. De Calvo Serer y compañía, que estaban completamente en contra, ¿no? Y como digo, según se aproximaba la transición, según el régimen iba a su final, pues había un sector importante en la Falange, era el principal, luego se demostraría, que era partidario de democratizar. Lo hemos visto como en la cuestión del SEU, del Sindicato Español Universitario, sí. pues era precisamente partidario de eso, mientras que, digamos que los partidarios del Opus o tecnócratas, o como se les quiera llamar, pues eso que eran partidarios era de acabar de una vez con el SEU, que fue lo que consiguieron. Don Pío, nos quedan tres minutos más o menos. 3 minutos, bueno. Sí. Pues como digo, esto era así, ¿no? El sector falangista, llamémosle democratizante, porque lo era, ¿no? Pues tachaba de inmovilistas a los tecnócratas del Opus, que además parecían reducir la política a la economía. O sea, digamos que las políticas de
de aquellos años tuvieron un éxito económico enorme. Pero efectivamente, para el sector entre democristiano y opusdeísta, que iban más o menos juntos, ¿no? Pues consideraban que la economía lo era todo. Un poco lo que expresó otro gran pensador del PP, ¿cómo se llama, hombre? El último jefe de gobierno, Rajoy. Mariano Rajoy, eso. Sí, Mariano Rajoy. La economía lo es todo. Bueno, pues para ellos era más o menos así. Y dentro de la Iglesia, pues había una división no menor. Los había una parte de la Iglesia que eran claramente franquistas, que reconocían que el franquismo había sido su salvación, etcétera, ¿no? Pero las distintas corrientes en el Opus y en la Asociación de Propagandistas, pues indican esa división, ¿no? Sobre todo el Opus y la Democracia Cristiana, pues tendían a olvidarse del franquismo, no a oponerse de manera clara a él, en algunos aspectos sí, algunos de ellos también, pero en conjunto, como que bueno, el franquismo es ya historia pasada, tenemos que enfrentarnos a otros problemas, vamos a entrar en Europa, bla, 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 ¿eh? Y luego el declive físico de Franco, y que previsiblemente no seguiría vivo mucho tiempo, ¿no? Pues todo eso volvía muy incierto el futuro y evidentemente estaba resquebrajando la concordia que había habido durante años, había prevalecido durante años entre las familias, ¿no? Digo que la concordia ha prevalecido en el sentido que las rivalidades y las intrigas y tal habían sido casi permanentes, pero no habían sido lo principal. Hay que en todos los regímenes las intrigas, las rivalidades, todas estas cosas entre partidos y grupos y dentro de cada partido incluso, pues son lo común. El problema es si predominan o bien predomina un cierto espíritu de unidad en torno a políticas básicas, ¿no? Por ejemplo, un sentido del patriotismo, un sentido de respeto a las elecciones, un sentido de no superar ciertos límites en la lucha partidista. Si esto se mantiene, el régimen va bien. Si no se mantiene, pues va destruyéndose. La cosa se complica. Y en aquellos años de principio, ya de los años 70, pues la verdad es que la concordia entre las familias del régimen iba a menos y fuera del régimen, pues aparte de que no eran demócratas en absoluto, una prueba, ya lo digo, es cómo se agruparon en torno a la Junta, en torno al Partido Comunista en la Junta o en torno al Partido Socialista en la Plata Junta. Ninguno de ellos tenía historial democrático en absoluto. Pues esto demostraba una situación muy incierta, ¿no? Que motivaba que muchos tuvieran miedo de que la transición, que se veía ya inevitable, pues diera lugar a una convulsión. A una convulsión. Que no fue así, pero el peligro era evidente para todos. Sí. Pues aquí lo podemos dejar, entonces. Pues aquí lo podemos dejar, don Pío, con la promesa de volver la próxima semana aquí a una hora con la historia con don Pío Moa, con este repaso interesante a nuestra historia más reciente. Le mando un abrazo fuerte. Sí, una historia que se ha olvidado, pero que no hay que recordarla, ¿no? Sí. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo, volvemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.